Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El Congreso de la República será el encargado de aprobar el proyecto de ley que busca la prórroga por 10 años de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, luego que el presidente de la República anunciara el apoyo a esta iniciativa que busca reparar integralmente a más de 7 millones de víctimas del conflicto armado. Que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que podamos extender la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más para garantizar la reparación y la atención a esa población. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, recibió con beneplácito el anuncio del primer mandatario y dijo que esto ratifica el compromiso del actual gobierno con las víctimas. Un día importante para las víctimas. Ratificamos por parte del gobierno y por parte del señor presidente. Lo venimos haciendo a través de los ajustes para el cumplimiento a todas las víctimas, haciendo ahorros, ajustando todos los temas presupuestales, recursos de inversión, recursos de funcionamiento, y lo que nos ha permitido avanzar. Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia existen 8.816.034 víctimas del conflicto, que representan el 17,7% de la población y de las cuales se han reparado 1,2 millones de personas. Sobre este tema, varios congresistas opinaron sobre lo que representa para las víctimas que el legislativo apruebe la prórroga de la ley. Bienvenida a la prórroga de la Ley de Víctimas, pero también tendremos que hacer ajustes para corregir esos aspectos que se fueron identificando a lo largo de los 10 años de vigencia de dicha ley. Es necesario para nuestro país prorrogar, ampliar el lapso para que se puedan inscribir, registrar las personas que han sido víctimas de un conflicto brutal como el que hemos vivido en nuestro país. Mientras haya víctimas, hay que tener un mecanismo legal para poder establecer su protección. La Unidad para las Víctimas entregó 5 vehículos a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, como parte del proceso de reparación integral de este colectivo para fortalecer y recuperar el desarrollo de la vida campesina. En la entrega del parque automotor en Bogotá se resaltó la utilidad que tendrá para la actividad económica de las víctimas. Hoy estamos con ANUC, aquí entregándole los 5 camiones, 4 camiones estaca, un furgón, que les va a permitir fortalecer toda la cadena productiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La subdirectora de Reparación Colectiva destacó el avance de la implementación del plan de reparación con la ANUC. Hemos avanzado en más de un 65% en la implementación de este plan de reparación colectiva, en un total de 30 acciones o medidas ya implementadas. Estudiantes de los municipios de Sabana Larga y Palmar de Varela, en el departamento de Atlántico, se verán beneficiados con la entrega de dotación mobiliaria y material para la infraestructura física, social y comunitaria realizada por parte de la Unidad para las Víctimas. Las entregas hacen parte del proyecto de dotación de mobiliario para bibliotecas y comedores escolares que busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional de los entes territoriales para la prevención, ayuda y atención inmediata en emergencias humanitarias derivadas del conflicto. En total son 3.868 estudiantes vulnerables y 503 jóvenes víctimas los que se verán beneficiados con esta medida. Algeciras es el único municipio priorizado en los programas de desarrollo territorial PEDET en el departamento del Huila y recibió por parte de la Unidad para las Víctimas ayudas para todas las víctimas del conflicto armado. La entrega se realizó en el marco de la implementación del proyecto de infraestructura social y comunitaria por un valor cercano a los 606 millones de pesos y beneficiará a 350 víctimas del conflicto armado que residen en este municipio huilense. En la Vereda del Encanto y el corregimiento del Silencio del municipio de Carepa, 2 instituciones educativas se vieron beneficiadas con los esquemas especiales de acompañamiento comunitario en la ruta de retornos y reubicaciones, con la entrega de dotaciones para el fortalecimiento del entorno educativo. Las ayudas constan de sillas, pupitres, escritorios, archivadores, mesas y mobiliario para los restaurantes escolares. Las dotaciones, que alcanzan los 200 millones de pesos, hacen parte de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario implementados por la Unidad para las Víctimas. Las comunidades de los sujetos de reparación colectiva de La Habana, Buga y La Sonora en Trujillo, Valle del Cauca, recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas insumos, herramientas, semillas y alevinos para desarrollar sus proyectos productivos. En total se benefician 170 familias, conformadas por 610 personas, quienes recibieron un impulso para mejorar sus capacidades productivas y seguridad alimentaria.
En el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, la Unidad para las Víctimas coordinó la atención humanitaria de emergencia por confinamiento de 11 comunidades indígenas de este municipio. Allí conocimos la historia de Suruco Sinigui Pernía, un joven quien ayudó en la atención humanitaria de su comunidad. Las confrontaciones armadas entre diferentes grupos ilegales desencadenaron el confinamiento de 11 familias en el municipio antioqueño de Murindó, zona limítrofe con Chocó. Hasta ese apartado lugar, la Unidad para las Víctimas llegó navegando el río Murindó con 50 toneladas de ayuda humanitaria por valor de 372 millones de pesos para mitigar las necesidades de las poblaciones indígenas. El resguardo Charo y Comunidad Charo pertenece a 43 familias. Habitan 254 habitantes. En medio de la lluvia y las dificultades propias del territorio, Suruco acompañó a la comisión de la Unidad para las Víctimas a llevar a sus comunidades en situación de confinamiento las ayudas y les transmitió una voz de aliento. Tras permanecer 4 años en Ibagué, donde llegó como desplazado de la violencia proveniente del resguardo de Pueblo Rico, en Risaralda, José Alejandro Guatiquí regresó a la tierra que lo vio nacer junto a su esposa y sus 5 hijos. Un total de 10 familias emberas que se habían desplazado desde la ciudad de Ibagué, procedentes del departamento de Risaralda, regresaron a sus territorios ancestrales de la mano de la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Ibagué y las autoridades indígenas. Me alegro con mi comunidad, estar bien con mi gente, así en mi territorio. Las familias regresaron a sus territorios ancestrales de Chifá, Guayabal, Sinaí, Botumá, Inamurcito y Jitodo Cabú, todos en jurisdicción del departamento de Risaralda. La Unidad para las Víctimas presentó el libro Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón al conflicto armado en Colombia. El documento está elaborado con base en las experiencias de personas afectadas por este hecho y le explica a quienes tienen un ser querido desaparecido qué pasos deben seguir, qué pueden hacer, con quién y a dónde pueden acudir. Este lanzamiento tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Lo importante es explicarle a todas las víctimas cuáles son las rutas que se tienen establecidas para este hecho victimizante, porque es uno de los hechos victimizantes que afecta a papás, a los padres, a los hijos, a los abuelos, que guardan la esperanza todavía de esa persona que un día se desapareció. Comunidades retornadas y reubicadas del municipio de Puerto Gaitán, el departamento del Meta, participan de la estrategia de atención psicosocial que busca reconstruir los proyectos de vida de esta comunidad. Habitantes de la vereda Alto Tillabá vivieron en los 90 diferentes hechos victimizantes que vulneraron sus derechos fundamentales. Hubo gente que se fue, aquí quedamos unos muy poquitos. Yo me siento contenta porque he recibido del Estado beneficios y ahorita estoy en un programa de familias en su tierra. En el marco de la ruta de retornos y reubicaciones de la unidad, un promedio de 40 familias han logrado volver para reconstruir sus hogares en este territorio. Estas familias también se han beneficiado con el programa Familias en su Tierra de Prosperidad Social a través de proyectos productivos y acciones de reparación simbólica. Que eso que está sucediendo y que esas personas que han recibido beneficios es importante, porque a mayor calidad de vida, menos pobreza extrema en nuestra vereda. Más de 100 sobrevivientes del conflicto armado de la masacre ocurrida en el corregimiento de Chengue en el año 2001 en el departamento de Sucre se volvieron a encontrar en la Feria de Servicios organizada por la Unidad para las Víctimas en el municipio de Ovejas. Durante la Feria de Servicios, de la que hicieron parte todas las entidades del SNARIP, se logró acercar la oferta institucional del Estado a los sobrevivientes de esta masacre, según lo ordenado por un fallo judicial. Se les brindó asesoría relacionada con ayuda humanitaria, reparación individual, novedades de registro, notificaciones de actos administrativos o procesos de indemnización, asesoría en salud, educación e inversión en recursos. Hasta aquí lo informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.